Bien, la semana pasada, ustedes probablemente recuerden, los que estuvimos aquí, hablamos acerca de dos funciones importantes de las nubes. Y estaba la tormenta, y todos los días anteriores y los días posteriores ha estado la tormenta, pero bien fuerte. Y hablábamos acerca de que las nubes tienen como función, pues, dejar caer el agua sobre la tierra, lavar la tierra, dar vida, y ahorita toda la vegetación está bien bonita. El agua de lluvia tiene algo que no tiene el agua potable. El agua de Dios tiene algo, muchas cosas, muchos nutrientes para la vida. Pero también hablamos acerca de que la mayor función de las nubes es sostener, es cargar al Hijo de Dios. Porque cuando el Señor Jesús, después de los 40 días que se estuvo apareciendo, estaba con sus discípulos, se despidió de ellos y entonces el Señor Jesús ascendió. Y las nubes lo recibieron. Y también recordamos que en el Apocalipsis tenemos la promesa de que el Señor Jesús volverá en la misma forma, y estuvimos revisando muchos pasajes en los que se nos habla acerca de esto, que el Señor Jesús vendrá sobre un caballo blanco, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y yo les preguntaba a ustedes, ¿ustedes creen que una nube sea capaz de cargar a el dueño de este universo en su caballo blanco? Y la respuesta fue sí. Claro que sí, si las nubes pueden cargar al Señor Jesús, por supuesto que lo pueden cargar con todo y su caballo, pues porque Él es el dueño. Y si Él en esa forma deseó y desea regresar, pues nosotros queremos verlo, nosotros queremos estar ahí. Pues bien, ahora la pregunta es, cuando el Señor regrese en su caballo blanco, ¿hallará fe? Esa es la pregunta que nos haremos en este día, y espero que podamos responderla, y espero que cada uno de nosotros la respondamos interiormente, y que esto también ayude para que transforme nuestras vidas. Miren, la semana pasada en Hechos, en el capítulo 1, en el verso 11, leímos así: los ángeles también les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, fíjense, este mismo, es el mismo, no va a ser otro, es el mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le han visto ir al cielo. Y así como el Señor Jesús ascendió, de esa misma manera Él va a regresar entre nubes. Y yo decía, yo quisiera ser esa nube que cargue al Señor Jesús. O también lo platicábamos, yo quisiera ser ese burrito en el que se subió el Señor Jesús. Hay muchas maneras de nosotros pensar qué nos gustaría hacer por el Señor Jesús, por nuestro Salvador, por nuestro dueño. Pero en este momento vamos a considerar la pregunta. Imaginemos por un momento que el Señor ya viene en su caballo blanco. Ya viene vestido como lo que es el dueño, el Rey de Reyes. Y a la hora que viene llegando, ¿cómo nos va a encontrar? ¿En qué forma nos va a ver? Cada uno metido en nuestros negocios, en nuestros bienes, preocupados, peleándonos. No sé cómo nos vaya a hallar, pero el Señor Jesús sí sabe cómo le gustaría hallarnos. Y el día de hoy vamos a ver cómo le gustaría al Señor encontrarnos, y nosotros podemos vivir de una mejor manera, que cuando Él llegue
seamos agradables a Él, porque cuando el Señor Jesús regrese ya no tendrá ninguna relación con el pecado. Ya no tendrá relación con el pecado. Por eso es que nos presta la vida para que nosotros nos purifiquemos. Y entonces nosotros, purificándonos en su sangre preciosa, en su perdón, en el amor, y el día de hoy vamos a hablar acerca de la fe. De esa manera, entonces el Señor Jesús, a la hora que nos vea, nos va a reconocer. No vamos a tener necesidad de estarle jalando el saco y decirle yo soy de los tuyos, y que nos diga apártate. No, Él nos va a traer hacia sí y nos va a abrazar, y nos va a abrazar fuerte y con alegría, y nos va a decir: buen siervo, hiciste bien, sé bienvenido. Bien, entonces les voy a pedir que el día de hoy vayamos a Lucas en el capítulo 18. Y miren, antes de empezar, les comento que esta es una parábola, es un ejemplo que el Señor Jesús puso entre una viuda que no había quien le hiciera justicia y un juez malvado, un hombre que no tenía temor de nada ni de nadie. Y dice así San Lucas, capítulo 18, verso 1. El Señor les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Sobre qué es la parábola que les está hablando el Señor Jesús? Orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. ¿Qué quiere decir orar? Simplemente hablar con Dios, simplemente hablar con su Hijo Jesucristo. Eso quiere decir orar. Entonces, el Señor Jesús aquí les está dando un ejemplo a sus discípulos y a las multitudes, y les está diciendo: todos los días es importante que hablemos con Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestro dueño. Él es el que autoriza que vivamos. Él es el que nos da la salud. Entonces, pues es importante que todos los días hablemos con Él y que no desmayemos. ¿Y por qué habría yo de desmayar? Porque muchas veces le hablamos a Dios y creemos que no hay respuesta. Pero la fe es el creer, tener la confianza de que Dios nos va a responder, a pesar de que nosotros pensamos que ni nos escucha y no hace nada por nosotros. Pero Él sí escucha y sí hace por nosotros. Lo que se requiere es que nosotros aprendamos paciencia. Bueno, verso 2. Había en una ciudad que se llamaba Pachuca un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también ahí en Pachuca una viuda, la cual venía a él diciéndole: hazme justicia de mi adversario. Pero el juez no quiso por un tiempo. Pero después dijo dentro de sí: aunque no tengo temor de Dios, ni tengo respeto de ningún hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, ya me está cansando, le voy a hacer justicia, no sea que viniendo continuamente me va a agotar la paciencia. Y dijo el Señor: oigan lo que dijo el juez injusto. ¿Qué dijo el juez injusto? Voy a hacerle el favor a esta viuda porque ya me está cansando. Eso fue lo que dijo. No la ayudó porque respetara o porque amara a Dios. No la ayudó porque le diera un voto. La ayudó para que dejara de estarlo molestando por su insistencia, porque le estaba agotando la paciencia, y entonces aceptó ayudarla. Y luego dice el verso 7: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responder Dios?
si nosotros clamamos de día y de noche? En la mañana voy y le digo: papá, mira cómo están mis rodillas, por favor, ayúdame. Y voy y luego en la tarde y le digo: papá, Dios, mira, las rodillas siguen igual, te lo pedí en la mañana y sigo igual. Y luego voy en la noche y: papá, Dios, por favor, que no soporto el dolor. Y me voy a dormir y no puedo dormir porque me están doliendo las rodillas, y al día siguiente otra vez: papá Dios, otra vez ya amaneció, pero no soporto. Y si el juez injusto le hizo caso a la viuda para que dejara de molestarlo, Dios, que es amoroso, por supuesto que nos va a escuchar, nos va a atender. No estoy diciendo con esto necesariamente que en toda enfermedad Dios nos va a sanar en automático nomás porque lo estemos molestando. Yo lo que estoy diciendo, y lo que está diciendo el Señor Jesús, es que el Señor escucha y también obra en nuestra vida, pero hay cosas que pertenecen a la soberanía del dueño. Yo voy a hacer mi parte. Yo voy a estar en contacto con Él, voy a estar hablándole todos los días, y si Él en su infinita sabiduría sabe que lo mejor para mí es sanar, pues entonces Él me va a sanar. Pero si Él sabe que por alguna razón no conviene que yo sane, pues yo voy a seguir viviendo con eso, porque entonces tendré que estar aprendiendo paciencia y tendré que estar aprendiendo fe. Dice el verso 8: les digo que pronto les hará justicia Dios a ustedes, pero cuando venga el Hijo de Dios, pregunta el Señor Jesús, ¿hallará fe en la tierra? En Dios, a través de la oración, tenemos un privilegio grandísimo: llegar hasta la presencia de Dios y que Él nos escucha. Nosotros le hablamos, nosotros le pedimos, nosotros le reconocemos, nosotros nos sometemos a su autoridad y Él está atendiendo a nuestras súplicas. ¿Por qué pregunta el Señor Jesús que si hallará fe en la tierra? Quiere decir esto que probablemente no encuentre fe. Y ya no estoy hablando de gente que no conoce a Dios. Él les está diciendo esta parábola a sus discípulos y a las multitudes y a los sacerdotes. Es gente que sabe de la existencia de Dios y gente que sabe que Dios salva, que Dios sana, que Dios perdona. Y hay una discusión. Por ahí he escuchado quienes dicen pues que la fe es un regalo, es una virtud, es un don que Dios nos da. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Sí es cierto o no es cierto? Claro que sí, la fe es un don, es un regalo, es una virtud que Dios nos da. Pero ¿saben a quiénes les da Dios esa fe? A quien la pide. De manera que hay algo de cierto en que la fe es necesario cultivarla. ¿Cómo cultivar la fe? Hablando con Dios, orando al Señor Jesús. De esa manera nosotros nos acercamos a Él, le decimos lo que sentimos, lo que pensamos, y Él, como una respuesta, después de que nos da todas las bendiciones, pero también Él mismo nos da la fe. En esta parábola el Señor enseña a los discípulos principalmente que orar continuamente es una necesidad. Hablar con Dios es una necesidad continua de cada día. También les enseña que Dios se conmueve con el sufrimiento de los que vienen a Él en oración. Porque puede ser que yo estoy pasando por una enfermedad,
Puede ser que estoy pasando por escasez, puede ser que estoy pasando por un pleito, por un conflicto, pero si en mi vida ni de chiste me acuerdo que tengo un dueño y que tengo un creador, por supuesto que Dios se duele, pero Él no va a obrar en mi vida. ¿Por qué? Porque yo no lo reconozco como padre, Él tampoco me reconoce como hijo. Pero cuando yo reconozco a Dios como padre, entonces Él me reconoce como hijo y Él obra, Él interviene en mi vida. Y el Señor Jesús esto les estaba enseñando a sus discípulos y nos lo enseña a nosotros. También el Señor Jesús enseña que hay injusticia creciente en el mundo. Y eso lo sabemos porque cada día las cosas se van complicando. Vamos al sistema judicial y no nos va bien, nos va mal, porque en lugar de que nos den un trato justo, equilibrado, equitativo, pues la corrupción está corrompiendo todo. Y ante esa situación de corrupción, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues alguien que no conoce ni ama a Dios, pues agarra una pistola o se cruza de brazos. Pero el que conoce al Salvador, el que conoce al dueño de todo el universo, pues entonces nosotros vamos a Él, a su presencia, y le decimos: Padre, estoy en esta situación, humanamente no hay respuesta, pero yo sé que tú puedes intervenir. Y Él interviene en nuestras vidas, y esto es lo que el Señor Jesús les está enseñando. Ahora, la cuestión es cada uno de nosotros. Cada cuando le hablamos a Dios. Cada cuando oramos. Yo me acuerdo hace muchos años, quizás todavía ni siquiera llegamos aquí a Pachuca, quizás unos 30 años, más o menos, quizás estaba a la mitad de mi vida, y estaba yo trabajando en una empresa, y era una empresa muy, muy, muy absorbente, y trabajaba de día y de noche, y dormía muy poco, y de repente, un día sucedió que yo iba manejando el carro y se me ocurrió voltear al cielo y vi el cielo y se me hizo algo hermoso, algo bonito. Ya hacía meses que yo no tenía tiempo de mirar el cielo, y a la hora que miré el cielo dije: ay, Señor. Era un día viernes en la tarde, y entonces obviamente nosotros pues como fuimos enseñados, así lo hemos hecho, y cada domingo en la iglesia, pues sí, me dedicaba de lunes a sábado a trabajar 2 o 3 turnos, y luego el domingo y me iba a parar a la iglesia, y yo decía: pues yo soy hijo de Dios. Y ahora me pongo a pensar, pues uno se engaña. Pues sí, serás hijo de Dios, pero ¿a qué te dedicas? No, pues me dedico a los negocios. Pues entonces eres hijo de los negocios. Pero ese día era viernes en la tarde, y cuando vi el cielo me di cuenta de la existencia del cielo, y después me puse a pensar: ¿cuánto hace que no pienso yo en Dios? ¿Cuánto hace que no le hablo a Dios? Y entonces me di cuenta que desde el domingo que había estado en el templo, en la iglesia, en toda la bendita semana, no me acordé de Dios. Y entonces dije: algo está mal en mi vida. Dije: en algo estoy mal. Puede ser que yo estoy pasando por una muy buena situación económica, o puede ser que estemos pasando por muy buenos trabajos, muy buenas empresas, o puede ser que estemos en enfermedad, o puede ser que estemos en problemas o en conflicto. Pero si no nos acordamos de Dios, si no reconocemos que Él es el dueño, que Él es nuestro papá, entonces estamos fallando hacia Él. Y esto es lo que el Señor Jesús quería decirles a sus discípulos, que la oración es necesaria. ¿Cada cuándo? Todos los días. Yo siempre les digo, así como comemos en la mañana, en la tarde y en la noche, así también es necesaria la oración. Solo que ahora pienso que la oración se necesita aún más que 3 veces al día.
Porque si no me comunico con Dios, entonces, ¿cómo esperar que Él intervenga en mi vida? ¿Qué tan fuerte o qué tan débil está nuestra fe? Pues yo les respondería con otra pregunta. ¿Qué tan frecuentemente hablamos con Dios? Si ustedes me dicen que continuamente están hablando con Dios, entonces puedo decirles que su fe está fuerte. Pero si ustedes me dicen así como yo, que dije, no, pues en 6 días ni me acuerdo de la existencia de Dios, entonces mi fe en ese tiempo, ¿cómo estaba? Díganme. Estaba débil, estaba muy débil. Y yo, esa es una vivencia que tuve, pero estoy seguro que hay gente que jamás en la existencia se acuerda que existe nuestro dueño, nuestro Salvador. Pero eso es lo que el Señor Jesús está tratando de evitar. Otra cosa que el Señor Jesús quiso enseñarles a los discípulos y quiere enseñarnos a nosotros es que en el mundo hay incredulidad. Hay incredulidad. ¿Por qué? Porque pues es algo así como ilógico que yo me ponga de rodillas solito o me siente y que le diga, Padre, gracias por este nuevo día. ¿Y quién te está escuchando? No, pues es que no hay nadie ahí cerca. Pues sí, pero el hecho de que no haya nadie humano cerca de mí no quiere decir que nadie me está escuchando. Porque Dios está en todas partes y Él nos está escuchando. Y Él nos está viendo. Y decía David, ¿a dónde me esconderé de tu presencia? ¿Y por qué se quería esconder David? Porque había pecado. Y como el pecado nos separa de Dios, él estaba avergonzado y entonces prefería irse a lo más escondido de la tierra y se dio cuenta que ahí estaba Dios. Y luego dijo, me voy al Everest, y se fue al Everest y dijo, aquí sí no va a estar Dios, y ahí estaba Dios. Y dice, rayos, ¿qué puedo hacer? Y se dio cuenta que lo único que podía hacer era hacer a un lado su vergüenza y hablar con Él y decirle, perdóname, porque te fallé. Y muchas veces nosotros fallamos en hablarle al Señor. Mire, aquí en Mateo capítulo 24, si me acompañan, Mateo 24, y justamente también en el verso 24. Dice, se levantarán falsos cristos, se levantarán falsos profetas y aún harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. ¿Por qué? Porque siempre es más fácil que alguien, una persona que yo veo, me haga una demostración, me haga un truco. Eso es más creíble que con los ojos cerrados creer que Dios me está escuchando. Y aún dice aquí, los que hemos creído podemos ser engañados. Por el otro lado, sabemos que la fe mueve montañas. La fe, y como les decía, solamente se cultiva en una oración ferviente. Yo le pido a Dios que me dé fe, y entonces Él me da la fe, y entonces a través de esa fe yo cada vez oro con mayor facilidad. Y no solamente eso, sino que mis oraciones se van puliendo. Así como antes lustrábamos los zapatos para que, así es lo que pasa con la fe, se lustra nuestra fe por medio de la oración. ¿De quién es la fe? Es de Dios, porque Él es la fuente de la fe. Pero cuando yo en oración me acerco a Él y Él me escucha y dice, ay, mi chiquito,
me dice, ay, mi chiquita, estás orando bien torpemente, pero lo estamos haciendo. Él no se pone a criticarnos, ni se pone a burlarse de nosotros. Él dice, tú necesitas una inyección de fe. Órale, ahí te va tu fe. Y entonces nuestra fe crece, y entonces ahora cuando me acerco al Padre, me acerco con mayor alegría, me acerco sin tanta dificultad, y también el Espíritu me dice cómo hablarle a Papá Dios. Y entonces vamos creciendo, vamos desarrollando esa fe. Y de manera, aquí en Mateo 26:41, nada más ahí denle la vuelta a la página. Mateo 26:41 son palabras del Señor Jesús que dice, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu, es decir, nuestros espíritus, están dispuestos, pero la carne es débil. La carne es débil, la carne es incrédula, la carne es rejega, la carne es necia. Pero si nosotros hacemos tantito a un lado nuestra carne y buscamos hablarle a nuestro dueño, a nuestro Salvador, a nuestro amo, entonces Él va a intervenir en nuestra vida. Y yo siempre pienso en papá y en el hijo. Siempre lo pienso en términos del papá y del hijo, porque realmente tenemos una relación de papá-hijo con Dios. Cuando nuestro hijo viene con nosotros, platica con nosotros, nos dice, nos anda buscando, nos acompaña, y luego de repente cuando el hijo necesita algo, pues con toda la confianza y la naturalidad, el hijo se acerca con el papá y le dice, oye papá, pues es que ahora necesito los zapatos. Y el papá, pues como tiene una relación con el hijo y está contento con ese hijo, ahí están tus zapatos. Y se esmera el papá, y le dice, pues te voy a comprar lo más que pueda, lo mejor que pueda. Igualmente así es con Dios, mis hermanos. O sea, Dios no se alegra de que siempre estemos, dame. Dios lo que quiere es una relación, así como la que teníamos o tenemos con nuestros papás, así como la relación que tenemos con nuestros hijos. ¿Hablamos siempre con alegría a los hijos? No. ¿Pero los amamos? Sí. Igualmente así, Dios no siempre nos va a decir que sí, pero ¿significa eso que ya no nos ama? No, por supuesto que Él nos ama y Él quiere y busca lo mejor para cada uno de nosotros. Entonces, Mateo 26:41 dice, velen, oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, ¿cuál es la tarea? Hay que vencer la carne. Hay que vencer el celular, hay que vencer la pantalla, hay que vencer la comodidad, la flojera. A veces hay que vencer el sueño, pero hay que ponernos en comunicación con nuestro dueño. Lucas 17:5. Me gustan estos pasajes, así como este que vamos a leer ahorita, porque estamos hablando de unos superhombres que nosotros los llamamos los apóstoles. Lucas 17:5, ¿verdad? Lucas 17:5. A los apóstoles los tenemos como los superhombres. Y ahora que Nef nos ha estado dando el estudio de los apóstoles, ya muchas veces nos hemos dado contra la pared. Eran hombres y mujeres que tenían virtudes y tenían muchos defectos, como algunos de nosotros, como yo. Pero aún sobre de todos esos defectos, aún sobre de todos esos errores, Dios los amaba. El Señor Jesús los amaba y el Señor Jesús los ayudaba, les tendía la mano.
Y así nos tiende la mano el Señor Jesús. No nos paremos por nuestros defectos, no nos paremos por nuestros errores. No, con todo y lo que seamos, acerquémonos confiadamente a Dios, porque Él nos escucha. Lucas 17:5. Le dijeron los apóstoles al Señor Jesús. ¿Qué le dijeron? Danos más fe, Señor. Danos más fe. Aquí lo único que faltó es que le pusieron. Oraron los apóstoles al Señor, porque es una oración. ¿Qué están haciendo? Están pidiendo al Señor Jesús. Entonces, de alguna forma están haciendo una oración y le están diciendo, miren con qué lenguaje tan florido. Auméntame la fe, Señor. No utilizan frases célebres, no utilizan palabras bonitas, no se pusieron a estudiar, no se metieron al internet para preguntar en qué forma se le puede hablar al rey más importante del universo. No, simplemente de su corazón ellos entendieron, se dieron cuenta que estaban no tan cerca como podrían estar de Jesús, porque no había fe en su corazón. Y le dicen, Señor, auméntame la fe. ¿Qué creen que ustedes pueden decir esas palabras? Yo pienso que sí. Señor, auméntame la fe. ¿Qué oración tan difícil de decir? Está bien fácil. Entonces quiere decir que lo único que se necesita pues es que haya un corazón que está anhelando estar cerca de Dios. Y ya vamos a terminar en Hebreos, por favor. En Hebreos, en el capítulo 10. Si quizás ustedes conocen este libro de Hebreos, que ya descubrimos que lo escribió el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque así viene en la Biblia del oso. Y aquí en este libro, en esta carta escrita por el apóstol Pablo según la Biblia del oso, en el capítulo 10 tenemos varias explicaciones. Y en el capítulo 11, ¿se acuerdan ustedes del capítulo 11 de Hebreos? El capítulo 11 es el salón de la fama de la fe. En este salón de la fe se nos habla acerca de los grandes hombres que tuvieron mucha fe y que por tener mucha fe tenían una gran comunicación con Dios. La pregunta es, ¿cómo piensan ustedes que se alcanza una gran fe? Ya lo dijimos, una gran fe se alcanza mediante la oración. Y la oración, ¿qué tan complicada, qué tan compleja tiene que ser? Señor, auméntame la fe. Imagínense que yo vengo con dolor de rodillas, con dolor de espalda, con hambre en la barriga y le digo en la mañana, Señor, auméntame la fe. Y luego se llega la hora de comer y no tengo para comer y me sigue doliendo la espalda y me duele la cabeza, y en lugar de decirle, Señor, quítame el dolor de la cabeza, le digo, Señor, auméntame la fe. Y llega la noche y yo acá las tripas retorciéndose. Es incongruente, ¿verdad? Pero lo que es incongruente para nosotros es lo que tiene sentido para Dios. Qué hermoso que después de estar yo insistiéndole a Dios, auméntame la fe, que Él me aumente la fe y me dé para llenar mi estómago de alimento y me quite el dolor. Busca primero el reino de Dios y ya después te voy a dar lo que necesitas, de vestido, de comida o de gasolina.
Y aquí en Hebreos, en el capítulo 10, en el verso 39, esta es una palabra final o una palabra introductoria antes de que se nos den las grandes lecciones de la fe. Dice, pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. Entonces, ¿saben? La falta de fe, la falta de comunicación con nuestro dueño, ¿a dónde nos lleva? A la perdición. Pero la comunicación con Dios, el buscar a Dios con todo nuestro corazón, aunque no sea de la manera perfecta, pues el Dios vivo va a aumentar nuestra fe, nos va a pulir, nos va a enseñar, nos va a privilegiar y nos va a bendecir. Dice entonces, nosotros somos de los que tenemos fe para preservación del alma. Nosotros somos de los que tenemos fe. ¿En qué? Tenemos fe en el Hijo de Dios. Tenemos fe en que Él murió por nosotros. Tenemos fe en que si Papá Dios dio a su Hijo por nosotros, juntamente con su Hijo nos va a dar cualquier cosa que haya necesidad en nuestra familia. Pero esta sí no es una oración fácil, que estando con el estómago vacío o que estando endeudado hasta el tope, yo estoy diciéndole, Señor, auméntame la fe. Pero piénsenlo, mis hermanos, no es lo más fácil, pero es lo mejor. Y entonces vamos a ver transformaciones en nuestra vida. Señor, reconocemos que tú eres el dueño. Tú eres nuestro dueño. Tú eres mi dueño. Y mi vida depende de ti. Mi salud depende de ti. Mi alimento depende de ti. La alegría de mi esposa, la alegría de ver a mis hijos, todo, Señor, depende de ti. Y en este día te damos gracias porque no solamente estos 14 años que hemos estado sirviéndote aquí en este lugar, en esta ciudad, sino desde nuestra infancia, desde el día en que nacimos, desde que fuimos concebidos, tú, Señor, has estado con nosotros. Pero sí reconocemos que muchos días, por el ajetreo de la ciudad, por el ajetreo de las actividades diarias, por estar buscando los negocios, por estar pensando en crecer económicamente, por estar pensando en la diversión o simplemente porque los días se nos van como agua, reconocemos que muchas veces ni siquiera nos hemos acordado de ti. Pero en este día, Señor, queremos ser diferentes. En este día queremos ser mejores. En este día, Señor, toca nuestro corazón para que a pesar de los obstáculos, de las enfermedades, de las necesidades, de los pleitos, de los conflictos, que nuestros ojos, que nuestra mente esté en ti y que tú, Señor, obres y resplandezcas en nuestra vida. Gracias, Padre, por estos 14 años para esta casa de oración. Gracias, Señor, por todos aquellos hombres y mujeres, niños y niñas, ancianos y ancianitas que han escuchado aquí tu palabra. Y en este día, Padre, te rogamos que así como la lluvia refresca, que así también tu Espíritu refresque todos esos corazones y que tu palabra dé fruto. Padre, gracias te damos en Jesucristo nuestro Señor.